Conectados, qué delicia volver a estar en este espacio en las tardes de sus hogares, qué rico volver en esta temporada con nuevos invitados, con nuevos temas. Estamos muy felices de iniciar esta temporada. Por supuesto, nos hace muy felices. Yo soy Isabel Buitrago, para los que no me conocen, y saben que siempre estoy muy bien acompañada. Juan, bienvenido y qué rico que estés aquí con nosotros. Isa, qué rico saludarte y qué rico estar compartiendo nuevamente con todos nuestros televidentes, con el equipo de producción y obviamente con todas las personas que hacen eso posible. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen ahí a través del canal 8 de CCM Televisión y también para todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. No, y yo estoy feliz, Juan. Saben que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube, donde también pueden ver próximos programas. Ahora sí, entremos en materia, Juan. De una. Hoy vamos a tener una súper invitada y eso me llena el alma. Yo quiero que entonces le contemos a los televidentes de quién se trata. Isa, bueno, no sé, televidentes, también Isa, si a ustedes les pasa que cuando escuchan la emisora, cuando están ahí en la radio, logran conectar como con esa persona que está hablando ahí sin ni siquiera verla, claro, sin conocerla. Pero uno se la imagina por la voz, uno como que se imagina. Y uno será joven, será adulta, alta, sí, será trigueña. Y es que Isa, precisamente ese es el poder que tiene la radio en estos momentos y siempre lo ha tenido, de que logremos conectar con esas personas así. Y la invitada del día de hoy es una locutora hermosa con una voz espectacular y les voy a tirar un datico antes de presentársela, y es que es la voz oficial de acá, del canal CCM Televisión. Por eso, antes de presentársela, yo quiero como que ustedes entren en sintonía y escuchen un poquito de esta hermosa voz. Así que vale, vamos a ver entonces. A continuación, Conectados. CCM Televisión, para ver lo que somos. Hermosa voz. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Ahí estamos escuchando un poquito acerca de esta melodiosa voz, de esta voz tan espectacular, y es que es la voz oficial de CCM Televisión. También ha tenido una trayectoria bastante amplia con la que, pues, de la que vamos a estar hablando un poquito más adelante, y ella es la espectacular, esta mujer tan hermosa, Jenny Duque, locutora del Oriente Antioqueño. Así que Jenny, bienvenida a Conectados. Hola, no, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esa presentación también. Además, pues de verdad que creo que es la primera vez que estoy así como en un programa en el que hablan de mí, que me hacen un recibimiento tan bonito. Muchas gracias, qué rico estar aquí. Y más porque tú has estado acostumbrada, ¿cierto?, a estar del otro lado, sí, preguntando, entrevistando un montón. Entonces, no sé, se debe sentir un poco especial, pero también un poco extraño. Es verdad, pero bueno, preparada para lo que sea. Para lo que sea. Sí. Ay, bueno, madre. No, pero es muy bonito. Acá en Conectados hemos tenido también, Isa, eso, como muchas de las personas que traemos, es la primera vez que están en una entrevista donde hablamos sobre la trayectoria, sobre todas estas cositas. Así que, Jenny, obviamente para nosotros es un gusto tenerte acá en Conectados, en Marinilla, en CCM Televisión. Y bueno, empecémosle contando a los televidentes cómo fue que empezamos en todo este mundo de la radio. Ok, bueno, en primer lugar tengo que aclarar que yo soy de aquí, del Oriente Antioqueño, pues vecinita de ustedes, yo soy del Santuario. Del Santuario, resulta que cuando yo saqué grado, empecé a estudiar comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la primera clase? ¿Cuál es la primera pregunta que hace el profesor o como para entrar en materia? La típica, ¿por qué elegiste esta carrera? Exacto. ¿Y qué respondiste? Uno al frente, pues simplemente había que pasar al frente. 40 personas presentarse, hola, sí, soy Jenny Duque, soy del Santuario. Bueno, resulta que cuando ya me iba a sentar, el profesor de esa clase, que era expresión oral y corporal, me dice:
Jenny, qué voz tan hermosa, o sea, tú tienes que explotar esa voz, tienes que trabajar con esa voz. Y yo quedé, de verdad. Pues O sea, era la lo único que primera yo vez. hago es echar cantaleta. No, era la primera vez, yo tenía ahí 17 años, que alguien me hacía ese comentario como, no, tu voz. Entonces desde ahí, ya en el salón, pues en clases en la universidad, siempre me decían, me hacían el comentario acerca de la voz. Ya cuando empecé a ver, por ejemplo, el tema de radio, pues digamos que me fui encaminando, pero nunca tuve en la mente trabajar en radio o con algo relacionado con la voz. O sea que tú hasta esos 17 años no tenías ni siquiera muy en cuenta tu voz y el gran poder que tenías con ella. No, de hecho yo sentía que hablaba feo. ¿Saben por qué? Porque mi voz, la característica que tiene mi voz es que es un poco grave a comparación del tono agudo de las mujeres, ¿cierto? Claro. Tiene más gravedad. Entonces resulta que a mí mis tíos, cuando yo era chiquita y yo los veía y los saludaba, ellos me ponían la voz así como gruesa, como hola, me decían así. Y yo, ay no, yo hablo, pues yo me sentía antes que yo hablaba como hombre. Yo sentía O sea, eso, te hacían pero el mira bullying. que antes era al contrario una virtud, pero que uno de pronto no entiende en su círculo, ya cuando salí a Medellín, cuando empecé a estudiar y cuando un profesor, pues que era presentador también de televisión y conocía acerca del tema me dijo, entonces ya desde ahí pues como que arrancó todo. Entonces, iniciaste todo ese proceso universitario, Sí. ¿cómo fue también en la universidad descubriendo las otras materias? Pues me imagino que no solo radio era lo que más te gustaba, sino que otras áreas del conocimiento en cuanto a las comunicaciones. Sí, algo que sí tenía claro era como el enfoque a medios porque lo corporativo sí debo reconocer que me parecía como más tedioso. Entonces yo estudié comunicaciones en la Universidad de Antioquia, de ahí uno de los compañeros conocía una técnica en Medellín también, que era de locución para radio y televisión. Entonces yo empecé a hacer esta técnica también, en simultánea trabajaba, yo viajaba desde Santuario, trabajaba solamente los sábados. Resulta que a la hora de hacer las prácticas, pues yo quería hacerlas en la emisora comunitaria del Santuario, pero en ese momento no había posibilidad. Entonces me surgió la idea, pues o al menos me llamaron desde el canal comunitario del Santuario. Ahí fue donde yo empecé a hacer las prácticas y agradezco muchísimo haber pasado por allí, porque no solamente me enfoqué en la radio y aprendí lo relacionado con este medio, sino también con la televisión, que es todo este mundo, entonces aprender a hacer de todo literal, manejar cámaras, editar, presentar, todo, y agradezco en serio haber pasado por aquí. Estando en el canal de televisión del Santuario, también empecé a ser la comunicadora del Consejo Municipal. Entonces hacía este trabajo en simultánea, un concejal trabajaba en la emisora del Santuario. En algún momento él me dijo, mira Jenny, a ti de pronto no te interesa trabajar en la emisora, es que necesitamos a alguien que sea supernumeraria, que reemplace a los locutores los domingos o festivos, porque obviamente ellos tienen que descansar. Y yo, sí, obvio. Usted, obvio, Yo se me apareció la Virgen. Yo decía, sí, así fuera gratis, porque obviamente uno quería entrar, uno quería estar aprendiendo. Entonces yo empecé a trabajar en simultánea en el canal y los fines de semana, pues, y domingos y festivos en la emisora. Hasta que ya hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya ahora sí me tengo que decidir porque pues me estaba matando, literal no descansaba ni un día. Había momentos en los que, imagínense que yo iba a trabajar porque cubrí a otro compañero, desde las 5 de la mañana hasta las 12 iba a la emisora. Y de ahí salía corriendo para el canal hasta las 10 de la noche, o sea, esa era mi rutina. Entonces ya hubo un momento en que yo dije, no, debo decidir, y afortunadamente pues surgió la vacante en la emisora del Santuario, entonces ya entré ahí como del todo para la radio. completo. Sí. Jenny, y por ejemplo, hablando un poquito acerca de los medios en los que has tenido la oportunidad de estar, nos contabas que, pues, que tuviste la oportunidad de estar en la emisora del Santuario, en el canal comunitario del Santuario, y qué otros medios también, en cuáles otros medios estuviste. Sí, entonces, bueno, cuando yo estaba en la emisora del Santuario, resulta que me enteré de una convocatoria, de un casting que estaban haciendo para una emisora que se llama Huasca FM en Medellín. Yo no tenía mucho conocimiento de esta emisora y me enviaron ese casting varias veces, pues varios compañeros, y yo, ¿será? Entonces, imagínense que me dio la posibilidad de presentar este casting. O sea, todo es como muy bonito. Yo siempre perfecto. le agradezco al universo porque como que todo lo va organizando. Mira que yo en la emisora tenía un turno de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Pero justo como una semana antes me habían cambiado el turno a la tarde. Entonces ya entraba a las 2. Y Entonces, resulta que el ¿pudiste? casting era a las 11 de la mañana. Si yo hubiera estado en el otro turno, yo les aseguro que hubiera dicho, no, a mí no me da para ir. Pero como sí me daba, entonces yo fui a presentar este casting. Imagínense que cuando yo fui a presentar el casting, pues yo no tenía ni idea. Me tocó competir con otras niñas que sí
eran conocidas ya en los medios de Medellín, que tenían como esa trayectoria, imagínense uno de un municipio. ¿Y tú qué pensabas viendo a todas estas mujeres, digamos, Sí. ya como con algo ya De más trayectoria. Y yo decía, no, lo que fue, pues vamos a hacerle a ver qué pasa. Imagínense que haciendo el casting, el dial de esa emisora es 88.9. Entonces, cuando estaba haciendo la grabación, yo dije 89.9, que es muy bonito porque es la emisora en la que estoy actualmente, o sea, ese sí es el dial. Pero yo me equivoqué y ellos, no, retoma, listo. Yo me devolví porque tenía que trabajar pues en la emisora de Santuario, cuando después recibo una llamada, me dijeron que había sido seleccionada. Entonces me dijeron que tenía que empezar ya, imagínense, y yo no, pero es que yo no puedo dejar este trabajo tirado, yo necesito tiempo para renunciar. Ellos me dijeron, no, si no es ya, entonces debemos buscar a otra persona. Literal, me tocó renunciar, me tocó hablar, dejar todo y arrancar para Medellín. Yo me fui literal con una maleta porque ya me tocaba empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces yo no tenía familia en Medellín. ¿Qué hiciste? Yo me fui con una maleta. Además, esta emisora, los estudios y las oficinas quedaban ahí en Medellín por el estadio. Pero desde donde emitían era Copacabana. Entonces a mí me tocó ir, busqué habitación. Bueno, yo me acomodé como fuera y empecé a trabajar allí. En esta emisora trabajé por alrededor de 1 año y medio. Antes de salir de allí, yo estuve en Manizales también, pues arranqué también para Manizales, porque iban a montar otra emisora de la misma cadena radial allí en Manizales. Entonces me dijeron, Jenny, para que tú por favor te encargues de ese proceso, me tocó esa emisora desde cero. Desde cero, en pleno diciembre, o sea, yo me fui sola para allá, un 7 de diciembre llegué allá, estuve 24-31 haciendo programa yo sola porque todavía no habían organizado el equipo. Cuando, estando allá como en enero, me llaman de RCN, de Oriente, de la emisora Oriente Estéreo. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Me hubieran llamado antes, yo acabé de aceptar este proyecto. Entonces yo les dije no. Después volví como que se me dañó la mente porque me dijeron de otra emisora también de RCN en Medellín. Y yo no, pues voy a presentar casting para las dos. De Oriente Estéreo me dijeron, sí, véngase de una vez. Y yo no, pero me deben esperar al menos 20 días, pues termino acá y ya entrego, porque igual este proyecto está empezando, está solo, necesito empalmar. Entonces ya me dijeron, listo, aceptamos pues esas condiciones. Me vine para Oriente Estéreo, para La Ceja. Yo esa emisora, pues para mí también era un sueño. Imagínense, esta emisora que es tan importante en el Oriente, que yo la escuchaba. Yo, por ejemplo, escuchaba ahí mucho. Yo trabajé en confecciones, pues, y tuve otros trabajos antes de meterme en todo esto, mientras estudiaba. Mientras yo trabajaba en confecciones, escuchaba, por ejemplo, a Alex González Miala, que era un locutor de Oriente Estéreo, pues yo lo escuchaba, listo. Ahora él es mi jefe en la actualidad. Entonces es como, pero bueno, antes de llegar ahí, entré a Oriente Estéreo, llegué a La Ceja, todo súper bien, al mes, pandemia. Ahí empezó la pandemia, yo en La Ceja. Porque mira, yo siempre he tenido como, bueno, voy a trabajar allí, me voy a vivir allá. No voy a estar viajando. Y literal vivo a una cuadra. A una cuadra de la emisora. Que me levante. Siempre he buscado como esa facilidad, ¿cierto? Para no tener que estar viajando. Entonces yo estuve en La Ceja estuve durante 8 meses. Por el tema de pandemia en RCN empezaron a hacer recorte y chao. Y Jenny, muy linda y todo. Pero, ¿y entonces qué hiciste miren, ahí? afortunadamente yo tuve un puente para llegar a Medellín inmediatamente con una persona que hacía una pauta comercial en diferentes emisoras. Y a él me había tocado entrevistarlo por esos días en Oriente Estéreo. Entonces él me dijo que si me interesaba trabajar con él. Me fui para Medellín a trabajar un mes con él. Cuando un día pues estaba casual, me llega un mensaje por Instagram de una directora de Mix, de la Organización Radial Olímpica, pues que es una emisora, digamos que en el gremio radial, la Organización Radial Olímpica es la empresa a la que cualquier locutor quiere llegar, ¿cierto? Como ese top. Exacto, como el Real Madrid pues del fútbol. Entonces me habló para pedirme un demo, yo ok, lo envié, listo. Luego a los otros días me volvió a decir como, mira, necesitamos que vengas a una reunión. Yo fui a esa reunión, yo pensé pues que tenían como la convocatoria, como diferentes candidatas, ¿cierto? Cuando estaba hablando con ella, ella me dijo, mira, lo que pasa es que vamos a abrir Mix Bogotá, entonces la vacante de Medellín va a quedar disponible y necesitamos a una niña con estas características, listo. Cuando ella en ese momento llama a la secretaria y dice, ay, mira, por favor, me dice los papeles que necesitamos para otro compañero que iba a ingresar y para la niña que está acá conmigo. Y yo era ahí callada y yo, ¿qué?
Luego entró otro locutor. Allí en la empresa son Radio Tiempo, Olímpica y Mix, ¿cierto? Es la cadena radial. Entró un locutor de Radio Tiempo que más o menos me referenciaba y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces aquí? Cuando la que me estaba entrevistando llega y le dice de una, es la que va a trabajar con nosotros. No ¿Y hemos tú hablado. en qué momento ya acepté? Yo procesando toda esa información y yo, ¿cómo así? Ya, eso fue de una, pues yo pensé que estaba en un proceso, que iba a ser muy complicado. Llegué a Mix y ahí estoy ya hace 4 años, que es donde estoy actualmente. Que Mix Uy. es una de las emisoras Sí. más importantes De Medellín, de la ciudad de sí. Medellín. Debe ser como ese sueño cumplido de esa niña que está Sí. empezando en la universidad. Debe ser muy Total, bonito. porque además, mira, digamos que no es un secreto que muchas personas aseguran que en los medios, si no hay rosca, uno no va a conseguir trabajo, no llega, pero yo soy testigo de que realmente los méritos sí aportan y que no necesariamente hay que tener rosca. Mira, yo de un municipio, del Santuario, donde nadie me referenciaba ni me conocía en Medellín, y pues ya poder estar allí trabajando, cumpliendo el sueño y creciendo mucho, porque pues yo era una persona cuando entré a Mix y ahora durante este tiempo pues ha sido una evolución muy grande, porque además Mix tiene una característica de que no es una radio tradicional y uno estaba muy acostumbrado a la radio tradicional, entonces allí es como formatearlo a uno y empezar a hacer este estilo de locución que de hecho me gusta mucho porque pues es ser uno, tal cual. Y cómo, por ejemplo, los televidentes, ¿cómo le podemos explicar esas diferencias de esa radio tradicional al estilo que manejas Mira, hoy en día? por ejemplo, si yo a ti te digo, háblame como locutora, preséntame una canción, ¿cómo lo harías? Por favor. Llegó su momento. Dilo así, como tú creas que uno hace la locución y ya yo te Una explico. canción. Presenta cualquier canción. Uy, yo creo que he hecho radio. Bueno, no sé. Aquí, ¿qué de Manuel Turizo? Ok, ¿y tú cómo presentarías una canción en radio? Ay, hijo de madre. No, pero es que Es que no la puso, eso no lo hablamos detrás de Ay, cámara. sí, No nos preparamos para eso. Pero bueno, yo lo digo es porque las personas siempre asumen que cuando uno habla como un locutor pone la voz así, hola queridos oyentes. Pero qué pena ahí, Jenny, que te interrumpa, pero eso es de pronto como a lo que estamos acostumbrados por unas emisoras, bueno, no las voy a mencionar, pero hay emisoras donde es como, Impostan la y voz. no sé qué. Entonces, Exacto. por ejemplo, si esa persona deja de hablar así, pierde completamente como, Sí. como el sentido la emisora, pero es porque ya estamos acostumbrados a hablar así. Y también tenemos como esa referencia de que nos encontramos como a un locutor, alguien que presenta o que trabaja en la radio, es como, ay, hábleme como en la radio, y es como... Entonces no, lo que es yo hablo pasa es que eso ya ha cambiado mucho y cuando entré a Mix me di cuenta de eso. Entonces, obviamente todavía hay muchas emisoras que siguen siendo muy tradicionales de acuerdo a su programación, de acuerdo a su público objetivo, pero a nosotros, entonces, varios compañeros cuando apenas estábamos empezando en Mix, pues teníamos esos conceptos, lo que tú Claro. dices, estábamos acostumbrados a decir, hola, un abrazo cordial, un saludo, a todos los que amplifican nuestra señal. Pues imagínate esas palabras tan técnicas, entonces mi jefe nos decía, no. Aquí es como ustedes hablan normal, usted no saluda a una persona, hola, cordial saludo, un abrazo. No, uno dice, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Entonces, en esta emisora sí tenemos un estilo más natural, más nosotros. Más pues es como, fresco. exactamente, entonces fue formatearnos porque como les digo, pues yo ya tenía esos conocimientos de la radio tradicional y es como, hey, no, borré eso y de nuevo. Y entonces, ¿cómo fue también ese proceso de reconfigurar todo lo que ya venías y tenías aprendido, digamos, desde la radio, que en la emisora que estuviste en el Santuario, digamos, tan tradicionales, y llegar a reconfigurar todo esto y todo lo que tenías tú Yo no, ya en es tu que no esquema puedo hablar así. Yo creo que lo primero es uno hacerse consciente de los errores, por ejemplo, que está cometiendo, que no son errores como tal, pero que no es el estilo que exige la emisora. Y obviamente hemos tenido un excelente guía, pues que ha sido mi jefe, entonces digamos que él nos iba haciendo las correcciones paso a paso hasta que ya eso se vuelve como por inercia, ¿cierto? Además de nosotros en la emisora nunca van a escuchar que uno diga la hora y uno siempre tenía esa costumbre, faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, pues así, pero ya ahora no, o el día avanza, pues como no ser tan, él nos dice, salgan al aire si tienen algo realmente para decir, no para decir como lo mismo de siempre. Y entonces, por ejemplo, en esta emisora, para los que de pronto no la conocen, ¿cuál es, digamos, tu proceso día a día? ¿Cómo es el trabajo? Digamos que también es de música como urbana, un poco más solamente es- relajada, sí, de música urbana. ¿Cómo es, digamos, Es como una para jornada nosotros tuya? los jóvenes. Es como para los
Pero saben que Sí, no. los jóvenes. Saben que no, mira, eso también es como un concepto errado porque la emisora es también para adultos. A nosotros nos escuchan adultos Claro. mayores y nos quedamos sorprendidos en serio con el cariño de las personas que a veces uno no se imagina que escucharían la emisora, pero sí lo hacen. Mix es una emisora, claro, que tiene en su mayoría de programación urbana y sobre todo pues clásicos, pero también es una emisora de éxitos. Entonces si hay una canción, una salsa que es un éxito, si hay un vallenato que es un éxito, lo vas a poder escuchar en la emisora. Hay ciertos momentos para eso. Entonces, y además que por ejemplo mira que el género urbano ahora también ha estado migrando. Entonces por ejemplo escuchamos a Bad Bunny con una salsa y suena bien, y nosotros tenemos un eslogan que es a Mix le suena bonito, o sea, todo le suena bonito. Entonces ahí pueden escuchar hasta un rock, pero sí es un éxito que todos conocemos. Pero es que, en serio que uno, por ejemplo, yo las veces que he tenido la oportunidad de ir a Medellín, me parece muy bacano uno ir, no sé, en el metro, en el taxi, porque los taxistas también sintonizan mucho Mix. Entonces, uno ir ahí, escuchar, es como muy fresco, el grupo de trabajo, la música, uno se logra conectar y la verdad sí es muy, muy bacana esa emisora. Sí, es una emisora en su mayoría musical, pero hay un programa, por ejemplo, en el que participo yo, de 6 a 10 de la mañana, que se llama El Arranque. Y ahí sí damos también datos, pues como información relevante para que la gente tenga algo de qué conversar o hablar. Esa parte es como la que más tiene parte hablada, ¿cierto? Ya de resto sí es muy musical y de acompañamiento. Que uno diga como, es que en esta emisora no dejan escuchar la canción. No, acá escuchan música y se les tira daticos. Bueno, niñas, yo estoy muy contento acá y muy entretenido con Jenny, escuchando como toda esa trayectoria, muy interesado en saber muchas más cositas, pero yo las voy a invitar a ustedes y a los televidentes a que nos vayamos a la sección de Activándonos. Jenny, ¿cómo te la vas con el ejercicio? Ay, súper bien, pues apenas hace 2 años empecé juiciosa. Es que apenas hace 2 Es que años. apenas Yo pensé que iba a decir hace por ahí 2 semanas. Pero es que, digamos, para todo el recorrido que uno tiene, uno no se hace consciente de la importancia del ejercicio y ahora yo lo pienso, porque no empecé antes, pero digamos que le empecé a coger cariño y amor apenas hace 2 años. Isa, ¿cómo vas con esa relación con Vamos a el ver la ejercicio? sección. No, contémosle a los televidentes cómo va esa relación. Mentira, no, a mí me va bien. Nueva running. Me va running, sí, me Eso, gusta running. correr. El deporte de moda. Sí, el deporte de moda está. Pero qué bacano. estamos haciendo las paces con la actividad física y todo Sí, eso, ¿cierto? sí, Ya nos la claro. llevamos bien. Pues espero algún día estar ultra juiciosa, Pero vamos en el camino Ahí y vamos. ya arrancamos, que es lo importante. espero algún día responder como Jenny. Como no, pues empecé llevo hace 2 años. Pero entonces, bueno, yo las voy a invitar a ustedes y a los televidentes a que nos vayamos a la sección de Activándonos y ya regresamos a seguir conversando un poquito más con Jenny Duque. Un cordial saludo para toda la gente de Conectados, esperando que tengan un venturoso año 2025 y que tengamos muchos éxitos y a movernos, como siempre lo hemos dicho, que es lo más importante. Para el día de hoy quiero traerles 4 ejercicios de inicio de temporada, ya que como sabemos desde el mes de diciembre venimos un poco quietos. Es importante recalcar que en sus salas de musculación con sus entrenadores tengan cuidado y sean corregidos a nivel técnico en cada uno de estos ejercicios. Ejercicio número 1, vamos a tener los burpees, muy conocidos, ya que generan un gran impacto y fatiga sobre nuestro cuerpo. Allí vamos a tener trabajos de 20 segundos por 20 de recuperación, series por 8. Segundo ejercicio, vamos a hacer unos climbers en colchoneta, misma cantidad de tiempo, 30 segundos y descanso entre 20 y 30, series de trabajo 8. Ejercicio número 3, vamos a hacer unos steps laterales en cajón. Allí vamos a tener trabajos exactamente de 30 segundos por descansos de 20 a 30, 8 series. Y para el número 4 vamos a tener unos jumping jacks o saltos de payaso más conocidos. Allí también vamos a generar trabajos de 30 segundos por 20 a 30 de recuperación con series de 8. Espero que lo trabajen todos los días en sus casas y que nos pongamos a punto para iniciar este 2025 con todo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Dubian, por estas recomendaciones, por estos tips. Bueno, continuamos hablando con Jenny Duque y yo quiero que hablemos entonces de esas anécdotas que más te han marcado, porque yo sé que no todo ha sido así de perfecto, de lindo y de hermoso. Yo sé que también, de más que en algunas ocasiones tú dijiste, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué? Sí, total, pues obviamente no faltan las embarradas y sobre todo que es algo que uno hace en vivo, entonces que tiene opción de errar todo el tiempo. Algo, por ejemplo, que recuerdo mucho cuando estaba empezando en la emisora del Santuario, es que yo estaba en un programa en la mañana donde pues daba información, digamos los resultados de las loterías, que los anuncios publicitarios, información en general. Yo salí al aire aproximadamente 2 minutos. Di toda la información porque ya se iba a acabar el programa, pues debía como cumplir con eso, listo, dejarlo listo antes de que empezara la programación siguiente. Cuando luego entra mi jefe a la cabina y me dice, Jenny, ¿qué pasó? Pues yo escuché un sonido así, subiendo, bajando, pero nunca hablaste. O sea, nunca abrí el micrófono. Esos 2 minutos solamente usé la cortina, que efectivamente uno la va subiendo, bajando a medida de que habla. No salí al aire en ese momento. Ha pasado, pues obviamente los baches, que a uno de pronto la emisora se le va del aire en algún momento. Pero eso es responsabilidad, por ejemplo, en este caso tuya, o es... Pues es que depende. Miren que a veces puede pasar que se cierra el programa. O sea, se bloquea el programa de la nada, ahí a uno le toca improvisar. O sea, a uno como le empezando toca, ahorita conectadas, que se bloqueó el programa. a uno le toca improvisar, salir al aire, mirar. Pero es que mira, de pronto los oyentes no notan eso. Puede haber un silencio súper chiquitico, pero para uno es eterno. O sea, si tú escuchas un medio silencio, que es un bache en la emisora, uno sale corriendo, uno se asusta, uno mira qué tiene que hacer en el momento para resolver. Es que en radio yo creo que eso es... Pues en televisión uno tiene de pronto esa ventaja y es que es imagen y sonido. En radio me tengo que defender con sonido. Ya. Y algo también que me pasó precisamente es que la emisora de Santuario obviamente fue una escuela donde pude cometer todos los errores que hoy en día no podría cometer. Una vez alguien me pidió una canción y yo no la conocía. Pero yo la busqué en el sistema y estaba descargada. Y yo no sabía que ahí descargaban lo que quisieran. Entonces yo la busqué y yo no, pues si está aquí la puedo poner. La puse. Cuando empieza a sonar una grosería. Y yo... siguió sonando, ¡pan! Otra grosería, otra. Así una canción que era groserísima. Ay, ¿tú qué pero horrible. Era un programa, imagínense, un programa en la mañana. En un momento ya me tocó quitarla, cortarla, pero yo me quedé así, pero sonó mucho tiempo y dijo todas las groserías que ustedes se imaginen. Entonces en ese momento, claro, los oyentes empiezan a escribir, Jenny, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Mira que hay niños escuchando. Pero ya ahí me di cuenta que no podía poner cualquier canción, que debía revisar primero, conocerla al menos, para saber cuál era el contenido, porque me pasó. O Yo sea, me imagino que tú... también... Ah, bueno, dale. Pues No, sí, dale, no, dale. Yo me imagino que tú debes conocer muchísimo de música, entonces, o sea, ¿o qué? ¿O cómo es ese proceso con el tema de la emisora que también es tan musical? Sí, uno va aprendiendo. Yo he estado en emisoras que son crossovers, pues donde suena desde pop, desde una balada hasta una ranchera popular, salsa, merengue. Entonces he tenido esa oportunidad como de tener un espectro muy abierto en el campo musical. Me gustan pues muchos géneros y obviamente digamos que es un reto y simplemente al momento en que tú ingresas a una emisora y conoces su temática y su contenido musical, vas aprendiendo cada día. Pues es algo de todos los días y vas aprendiendo, vas descubriendo sonidos, canciones. Por ejemplo, a mí, digamos que no me tocó tanto la época de los clásicos del reggaetón y la emisora tiene muchísimos clásicos. A mí me ha tocado aprender mucho porque yo chiquita no escuchaba pues como tanto el reggaetón, ¿cierto? No teníamos tanta influencia como de pronto en Medellín cuando llegó el género. Entonces es de aprender realmente. Pues yo creo que uno puede formarse, capacitarse y hacerse el más experto así no sepas. Y eso pasaba, por ejemplo, con artistas, cuando uno tenía que entrevistar a artistas, así tú no supieras quién es, no fueras seguidor de él, pero uno... Para eso está Wikipedia, para eso está Internet, buscas datos, buscas cualquier información de ellos, de tal manera que ellos se van pensando que tú eres su fanático número uno, porque es como, es aprender, sí, es aprender y yo creo que hoy en día tenemos muchísimas herramientas para eso. Jenny, a mí hay algo que me causa como mucha curiosidad y es, por ejemplo, Isa y yo para el programa hacemos una reunión, miramos quién va a ser el posible invitado, realizamos las preguntas como
Como el con las que vamos guioncito. a organizar, después socializamos algunas cosas y entramos al programa. Pero entonces, por ejemplo, tú, ¿cómo te preparas o cómo se prepara un locutor para salir al aire? Porque como nos decías, no es que salgan a dar cualquier información, no es que salgan a decir, ay, son las 8, son las 4:28 y estamos al aire en Mix. ¿Cómo se prepara entonces un locutor? Bueno, yo creo que igual a medida que pasa el tiempo y la experiencia, pues uno ya lo hace por inercia, ¿cierto? No es como que uno tenga un guión así en el que hay muchas personas que se imaginan eso, que nosotros tenemos literal un guión de lo que estamos diciendo, pero no. Cuando es un programa, por ejemplo, en el que estamos varias personas, sí tenemos obviamente como un orden establecido, sabemos que a esta hora hacemos esta dinámica o mi jefe nos va orientando, si vamos a dar un dato, entonces pues yo digo, mira, yo tengo este dato, mi compañero, yo tengo este dato y hablamos y lo vamos desarrollando, pues ya de acuerdo como a la dinámica que se vaya dando en el programa, si hay invitados, ya es como, digamos, la emisora tiene esa libertad también, como que no todos los días es lo mismo, entonces da la posibilidad de simplemente estar ahí, bueno, vamos a hacer esto, listo, así. O si toca improvisar, se improvisa en el momento, pero no hay así como un guión como tal establecido y lápiz y papel ahí que se deba seguir. No, es más como fluir. Como de improvisar y tener una habilidad muy impresionante para poder, o sea, estar muy pendiente qué dijo él o qué van a decir para poder responder. Yo a creo que todo. cuando es más complicado cuando estás, por ejemplo, sola, que no estás en un programa, sino que estás sola, entonces ya te toca entrar o bueno, decides entrar, tirar el datico, tirar la información y vamos con la canción y no sé qué. Sí. Ahí también de pronto hay que tener como ese contexto sobre las canciones, Sí, uno sobre el más o artista. menos se proyecta y dice, bueno, voy a hablar de esto, a veces surge en el momento, pues no sé, uno se puede pegar de la canción y hablar algo, mencionar algo que uno sabe acerca de la canción, acerca del artista, no siempre tiene que ser sobre la canción, sino algo que haya pasado, o ya al interactuar con los oyentes, que es lo que más se hace, pues ahora, por ejemplo, con el WhatsApp. Entonces yo, por ejemplo, en el programa que yo sí hago sola, que se llama Pa'lante y Pa' Atrás, es al mediodía, en ese yo estoy sola, hago mi programa, lo presento, saco notas de voz con los oyentes, por ejemplo, que mixean, así es como se llama pues el programar las canciones ahí en la emisora, y ya es como esa interacción. Entonces, como te digo, también es... da mucha libertad, como no, fluye. Si surgió un tema de conversación en el momento, hable de eso en el momento. Pues mira que una vez me pasó que antes de entrar al aire me dio hipo y no se me quitaba. Y yo tomaba agua y todo, entonces yo entré al aire arriesgándome y le dije a los oyentes, y yo no, imagínense que en ese momento me dio hipo. ¿Y qué hice? Le empecé a preguntar a los oyentes cuáles son los remedios para el hipo, y la gente de una se activa, Jenny, póngase esto, haga esto, que póngase un hilito con saliva. Entonces es muy chévere porque uno también aprovecha esas situaciones como para interactuar con ellos y que sea algo muy natural, donde ellos se conecten también. Bueno, y también hablabas de tu programa, o sea, en Pa'lante Pa'lante y Pa' Atrás. ¿De qué trata? ¿Cómo es este espacio que tienes al mediodía? Cuéntanos un poquito más, porque también me imagino que es el espacio donde tú puedes ser tú, donde tienes esa libertad entonces de manejarlo como tú deseas. Pa'lante y Pa' Atrás es un programa, pues como lo dice su nombre, donde es como un viaje en el tiempo. Entonces, digamos, escuchamos una canción del presente, una del pasado. Un éxito, un clásico, y por eso es Pa'lante y Pa' Atrás. Entonces, toda la programación se va así, como con convitos, donde hay un éxito clásico, y asimismo los oyentes mandan notas de voz como mixeando, pues de la misma manera, eligen un clásico y un éxito, y eso es Pa'lante y Pa' Atrás, desde las 12 hasta las 2. Bastante interesante eso de ir Me dio escuchando. las Como, dos. sí, son cosas que pasan al Para eso los aire. remedios para la... Agüita. Ah, pero es que se ahogó fue con el Me agua. ahogué, O sea, ese remedio no nos sirve tanto. no. No le puede salir la lágrima porque Ay, acuérdate. sí, un día estábamos hablando de cosas que pasan. Estábamos normal en un programa, creo que era súper serio con un doctor, o sea, era algo súper serio, o sea, y yo no sé qué pasó, como que también me ahogué con el agua. Ella tiene esa Tengo virtud. el vicio que me ahogo. Y entonces, y él hablando y que no sé qué, y yo solamente estaba como aguantándome las ganas. Con ay, no. Y empecé a llorar. Ay, cuando Juan David me miró, no sé, Porque una ataque de risa. es que ella era muy charra porque es que ¿En qué pesado? y yo era tratando obviamente de salvarla porque Y yo, pues, lo sin bueno hablar de un rato. trabajar con Isa es que de pronto ella me salva en algunos casos o yo la salvo como ve, se nos fue la paloma o casos como este se está ahogando, alguna cosa. Pero lo bueno Ese día lloré. Yo dije que
Y las lágrimas iban. Y nos Ay, dio no, un qué ataque de pecado. risa. Bueno, hablando de ataques de risa, ¿no te dan ataques? Ay, sí, una vez me pasó en un programa con un compañero que no, él me hizo reír muchísimo con algo y ya teníamos que salir a dar una información, una pauta muy seria y en un momento él me hizo reír, entonces yo terminé riéndome en esa pauta y mi jefe sí nos llamó la atención y pilas, ¿qué pasó? Hasta ahí le llega a uno el ataque de risa, pero claro, suele pasar, pues ya uno controla mucho eso, ¿cierto? No ha vuelto a pasar recientemente, pero sí hubo un caso en algún momento. Nosotros acá en Conectados sí no damos casi material para el 28 de diciembre. Una que otra cosita. Isa sí es la que da más papaya. Es que a mí se me riega el agua o me ahogo. Pues estoy Regó el agua una hablando- vez así. Ay, sí, una vez regué el agua. O estoy hablando y digo, ¿qué estás diciendo? Se me va Suele yendo. pasar. Pero miren que una vez me pasó que como por una confusión que tuve ahí con un montón de números, porque me tocó dar como los resultados de las loterías, entonces imagínate yo diciendo 3, 21. Y cuando iba a decir el dial de la emisora se me olvidó. Yo es que, o sea, con tantos números que se mezclaron en mi mente, me embalé en ese La momento. uno y como yo un lapsus. Me quedé ahí ya hasta que como que me Y uno, regresó. vení, ¿cómo es que es el dial de la ¿Cómo emisora? es que nos llamamos? O uno de pronto, a veces el WhatsApp. Una vez yo estaba dando casi mi número personal, pues como por pura inercia, casi digo mi número. Entonces, a uno le pasan muchas cosas, pero eso es lo chévere también de la emisora en la que trabajo, que permite eso. Pues imagínate donde fuera una emisora seria. Pero una vez, ay no, una vez sí me pasó también algo muy horrible. Porque antes en la emisora sí dábamos un poquito más de noticias sociales o como noticias serias. Y una vez yo estaba hablando acerca de un accidente que se había generado esa mañana donde murió el taxista. Yo cuando di la noticia, en mi mente, se los juro que en mi mente yo dije, desafortunadamente el taxista murió. Pero lo que yo dije fue, afortunadamente el taxista murió. Yo no fui consciente de eso. Dios. Cuando yo dije eso, mi jefe y mis compañeros dizque me hicieron así. Y yo, ¿qué pasó? Y usted, sí, ya terminé. Pero sí. fue súper inconsciente. Dios mío, me Entonces ellos muero. obviamente pues como que recibieron la información, pues corrigieron ahí como desafortunadamente, pero yo no me di cuenta, ¿me entienden? O sea, es algo también inconsciente que yo en mi mente tenía desafortunadamente, pero dije lo que salió fue, entonces imagínense eso con una noticia que sí es seria, pues que implica como, hey, pero Yo digo, lo bueno, por ejemplo, de la emisora, de los programas, por ejemplo, también así como conectados, es que dan esa oportunidad de que sean muy, ¿cómo se dice? muy Como tranquilos. parchados. Sí, que si tú te equivocas hasta te ríes del error y sigues. Eso pasa. Totalmente. Que no tenga, por ejemplo, Isabel y yo para presentar un programa así súper serio, súper formal. Ay, no, No creo. creo. Tenemos que estar separados porque A veces nos miramos y nos da risa. Ese grupito se nos separa. ha pasado mucho. Bueno, Jenny, yo también quiero que le contemos a los televidentes, y es que, por ejemplo, el ser locutora o trabajar con la voz, eso es un arte muy bonito, porque es también aprender a conectar, como nos decías ahorita, por ejemplo, cuando estabas dando la noticia, de más que no la estabas dando con la misma intención, de pronto como presentas a un artista o el último éxito de tal cantante, ¿cierto? En la voz se puede trabajar y se puede dar como para interpretar esas emociones. Sí, claro. ¿Cómo o sea, se trabaja eso? todo depende de la intención que tú tengas y de las emociones, entonces también el formato en el que tú estés. O sea, si tú sabes que tienes que dar una noticia que implica seriedad, hay que tener ese tono serio, más plano, pues como Sin más tanto, neutral. es- Exacto, más neutral. Ya cuando es algo que es una pauta comercial, obviamente debes hacerla con la emoción del momento también. Es como de acuerdo al contexto en el que estés que uno aprende a trabajar ese tipo de cosas. Igual todavía, yo estoy en este momento estoy estudiando locución y doblaje, y uno se da cuenta que en serio hay muchísimo por aprender y que es un mundo muy grande, porque es que es muy diferente también la locución pues radial como tal, en una cabina, en una emisora donde tú hablas, listo. Allá la locución comercial o el tema del doblaje, que es algo que sí implica un tema más profesional, Sí. donde tienes que ser neutro, donde debes dramatizar prácticamente como todas esas emociones, entonces ahí es donde está el trabajo y es muy teso y como te digo, es un tema tan amplio en el que uno todos los días aprende, todos los días mejora. Mira que esto, por ejemplo, de la dicción o de decir letra por letra, eso de todos los días yo no lo tenía presente hasta que empecé a estudiar. Porque nosotros, pues en nuestra vida normal, la gente dice todos los días. Pues responden, ¿qué días te bañas?
todos los días. Nadie dice todos los días. Entonces es algo que uno va aprendiendo y de lo que se va haciendo consciente. Todos los días. Sí, va como derecho. Sí, pero es algo igual, lo que pasa es que eso es más desde el ámbito profesional, pues tú no le puedes exigir a alguien, habla claro y di letra por letra, porque además en nuestra cultura también pues uno dice entonces, en vez de decir entonces, pero ya dentro de la locución y cuando uno lo hace de manera profesional, pues sí hay que cuidar todos esos pequeños detalles de la dicción. Yo sí tengo una ventaja y es que yo soy muy expresiva y eso me toca trabajarlo también, por ejemplo, en temas de televisión. Y ahora que la radio ya no solamente es radio, no solamente te escuchan, sino que ya ahora también te ven, porque ya es un reto digital, entonces ya es desde redes sociales. Yo algo que he percibido en mí es que, claro, como yo estoy acostumbrada a vocalizar tanto, pero ya, por ejemplo, para verme, entonces soy demasiado es como, exagerada. no tengo que... Ya tú eres como, porfa. Sí, pero es algo de lo que uno todavía no se va haciendo consciente. Entonces es como, hey, trabaja esto, porque ya uno en la locución y cuando solamente hace una cuña, sí uno debe ser lo más exagerado posible y uno habla con las manos y con los gestos, todo, pues siempre hay que tener eso. Yo también en una época hice teatro, entonces en eso también había que ser, pues imagínate tú en un escenario en el que no tienes micrófono y debes proyectarle la voz a todas las personas, pues uno debía abrir mucho, expresar demasiado para que entiendan eso, pero entonces es algo que he descubierto también como el reto ya de no solamente que se escuche mi voz, sino también que me vean, donde uno tiene que empezar a trabajar todos esos detalles. Sí, nos contabas que antes era como normal, ni siquiera te preocupabas tanto por, digamos, estar perfecta, porque obviamente iba a ser solo tu voz, pero ahora son unos retos que constantemente se van dando, entonces ya tienes que también, además, estar súper perfecta, tener todo muy claro a la hora de hablar con la gente, porque además también te están viendo. Sí, total, pues es un reto también que ahora afronta la radio, o sea, la radio se va adaptando a todo, porque hay muchas personas que dicen que cuando llega algo nuevo, entonces llegó la televisión y se iba a acabar la radio, no, la radio, exacto, llegan las redes sociales, el internet, y ¿qué hay? La radio, las plataformas digitales, la radio no desaparece porque siempre va a tener como ese factor sorpresa y además el acompañamiento que tú no vas a escuchar en Spotify, por ejemplo. Ajá. Entonces, sí es un reto muy grande y yo peleaba mucho por eso, ¿saben por qué? Porque yo soy muy relajada, porque a mí no me gusta, por ejemplo, el maquillaje, a mí no me gusta, yo soy muy relajada en ese sentido, a mí me gustaba irme, por ejemplo, con la ropa deportiva que me iba a ir a entrenar de una vez al gimnasio. Ya ahora sí es, hey, hay que cuidar también como esa imagen, ¿cierto? Es una lucha que yo he tenido, pero es por mi personalidad, porque yo he sido demasiado fresca y relajada en ese sentido, pero también es algo en lo que uno va tomando conciencia, hey, sí, es importante, pues ya ahora uno lo están viendo, es una imagen también que estás generando. Que se está creando esa marca personal. También, no solamente de la emisora, sino también de Jenny. Niña, eso está muy interesante. Hemos estado charlando bastante bueno, pero yo los voy a invitar a que nos vayamos a una breve pausa comercial, donde por cierto vamos a escuchar la voz de esta hermosa niña y ya regresamos aquí en Conectados. Nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado. Agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio. Así es, super velocidad sin pagar más. Tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades. Además, disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión. Recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente, rápido y oportuno. Comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052. Super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más. Bueno, y regresamos. Aquí se estaban como generando un par de emociones al escucharse. A ver. Ay, sí, miren, pasa algo, ¿cierto? A uno de pronto le pueden decir, no, qué voz, esa voz tuya, pero digamos como uno creció escuchándose, uno no alcanza a percibir qué es lo bonito de la voz, ¿cierto? Y además que cuando yo me escucho en una grabación que hice, ahora pues en estas no tanto, pero por ejemplo cuando yo me escucho en una de las locuciones que yo hacía hace muchísimos años, uno dice, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Porque uno siempre siente como que quería hacerlo de una manera mejor o que uno puede, como les digo, como uno siempre va evolucionando y va aprendiendo más, entonces ya uno cuando se escucha en el pasado es como, ¡ah! Ay no, ¿cómo era? Pero es precisamente por la evolución que todos vamos teniendo en nuestros procesos. Por supuesto, y no, y siempre escucharse va a generar como una sensación como, Igual que como verse. como maluco, como que uno dice, ah, yo hablo así, yo me veo así. Eso me pasa. Por ejemplo, si ustedes, los televidentes de Conectados, también ven el noticiero, Isa en el noticiero tiene un tono de voz muy diferente. Sí, no Sí, soy claro. Es otra persona, Pero es que incluso eso está también muy empezó a bien. trabajar eso y le da Ay, un tono y un enfoque. claro. Por ejemplo, la noticia es muy diferente. Ella no puede decir la noticia como No habla puedo acá en Conectados. decir la noticia así como hablo. Exactamente, por eso les digo, es que es el contexto, o sea, para todo hay un rol que uno debe cumplir, una emoción y una intención, que es lo más importante. Entonces es eso, pues no es como, claro, tú en noticias no puedes salir a hablar como estamos hablando aquí normal, claro. o tampoco si vas a hacer una pauta publicitaria, por ejemplo, donde necesitas tener emoción y vender, no puedes salir hablando serio, sin Como callado. Yo. Isa, ahorita detrás de cámara estábamos hablando algo muy bonito y muy interesante, y es como esos procesos que vivimos en la universidad, porque obviamente como también somos comunicadores, tuvimos esa experiencia de ver radio, de producir radio, todo esto. Y por ejemplo, en mi caso, a mí me tocaba mandar como desde mi casa, como grabar unas notas, no sé qué. Yo en medio de mi recursividad me iba para la pieza que estaba vacía, conseguía una caja de cartón, entonces metía como el celular ahí, me ponía el audífono y entonces ahí ese era mi espacio como para grabar. Y me quedaban, vea, uno a. Isa también tiene otro lugar muy especial para grabar. Por ejemplo, y primero que tú tendrás otro. Uno tiene sus técnicas a veces cuando uno no puede estar pues en el lugar donde graba normalmente. Y lo que yo hago es me meto debajo de las cobijas, le pongo una media al celular, grabo y queda perfecto. Pero es que grabar debajo de las cobijas, eso da una acústica muy interesante. Da mucho sea, esa calor y tú cobija. estás ahí enredado. Es que Pero son los recursos, claro, o sea, hay personas profesionales que acuden a esto, pues digamos que si están en un viaje y no están en una su cabina. lugar, en su estudio, hay muchas herramientas que uno puede usar y hoy en día hay tantas cosas, pues, tantos materiales para trabajar que eso es lo de menos. total. Por ejemplo, tú que En algún momento te herramientas tocó. y cosas así Sí, has claro, utilizado? también, lo de la cobija, pues hay cosas que uno graba, obviamente, pues digamos, afortunadamente yo cuento con un estudio de grabación pues en la emisora, pero también estoy en proceso como de acomodar ahí mi home studio. Entonces uno va como aprendiendo todo ese tema, ir adaptando, pero uno acude a esas herramientas como la cobija. Hay que ser La cobija. recursivo. Claro, hay que ser sí. recursivos. Graben una nota, hagan el ensayo, o sea, graben una nota de voz debajo de una cobija y verás cómo se escucha. Sí, yo. ¿Ustedes cuando envían notas de voz, la escuchan? Pues la envían y la Y vuelven escuchan. a- Depende, si estoy hablando con Isabel, sí, como porque hablamos mucha vaina. Pero me reímos, gusta pero- mucho mandarla y volver a escuchar a ver qué dije. Como las mamás, Imagínese, como las mamás. imagínese lo inconsciente que es cuando habla, que le toca escuchar a ver qué Ay, dice. Pero es que, por ejemplo, yo sí soy de revisar las notas de voz cuando hablo, porque hay personas que a veces mandan notas de voz y uno no les entendió nada o había ruido y uno, ¿qué? Entonces yo siempre he tenido esa curiosidad. Yo digo, ¿por qué las personas no verifican las notas de voz? Pasa mucho en la emisora. En la emisora a veces cuando nos mandan notas de voz uno escucha y yo les digo, yo a veces los regaño al aire y yo, pero ¿por qué no escuchan las notas de voz? Antes. Verifiquen, a veces no se escucha nada, llegan, pero El eso es perro porque- ladrando sí. por allá, la volqueta pasando. Y la gente ahí creyendo, no, ya mandé mi audio, me van a sacar, me van a escuchar en mi... No da. No, ven, y también cómo es esa interacción con la gente, el cariño que sientes de pronto día a día, que te dicen cosas, que estás ahí constantemente con ellos. Ay, sí, es muy bonito de verdad recibir el cariño de la gente, cuando lo referencian a uno, cuando tenemos eventos y entonces lo saludan a uno, cuando piden una foto. A ver, uno se siente al mismo nivel de todas las personas, pero las personas sí se encargan como de darle a uno ese estatus, como, ay, que lo hacen sentir a uno súper especial, pero que uno también dice... Hey, pues no, o sea, no me endioses de esa manera porque igual estamos al mismo nivel, pero es muy lindo recibir ese cariño de la gente. A mí me pasa mucho que, digamos, me monto a un carro
y me reconocen. Entonces, o están escuchando la emisora y me dicen, ay, nos tomamos una foto, pues en el momento. Eso suele pasar cuando uno lo reconocen, pues, o porque les hablo y me dicen, ay, tú eres la de la emisora, tú eres la de Mix. Es muy lindo ese cariño de los niños, por ejemplo, el hecho de cuando uno sale a la calle, cuando hacemos actividades en la calle, los niños son muy lindos en ese sentido. O sea, lo hacen sentir a uno como una superestrella, en serio, sí, como famoso, y uno, no, mira, pues yo soy igual que tú. A mí eso sí me gusta como resaltarlo, pues uno no, por el solo hecho de tener de pronto una exposición, no hace que uno sea superior a nadie. Y algo muy lindo que alguna vez me pasó es que fuimos como a unas novenas de Navidad, entonces llegamos a un barrio y los niños con el solo hecho de ver un celular, de ver un iPhone, para ellos era como, ¡oh, no, un iPhone! ¡Ay, mira ese celular! Y uno a veces no valora esas cosas, pues para uno es como tan paisaje que uno no se da cuenta que hay tantas personas que no tienen acceso a lo que nosotros sí tenemos y uno ahí es donde se cuestiona también, ¿cierto? Tantas personas que viven en unos recursos así tan impresionantes, pues como tan bajos de recursos, ahí es donde uno también como que agradece y valora el poder compartir con ese tipo de personas, es muy bonito y además que ellos, sea la situación que tengan, están ahí felices, son agradecidos y eso también le falta mucho a uno a veces. Eso es como un golpe de realidad. Claro, uno a veces está en su burbuja, en su trabajo, en los medios, en el día a día, que ni siquiera uno se toma el tiempo de agradecer. Exacto. Todas esas bendiciones. Sí. O por ejemplo, cuando digamos uno tiene la posibilidad de interactuar con artistas, para uno ya es como muy normal eso, ¿cierto? Pero las personas todavía se siguen sorprendiendo y admirando y eso es lo que uno debe tener en cuenta y ser muy consciente. Pues hay personas, ay no, tuviste a Maluma, ay a J Balvin, y para uno es como ya claro, tan natural. Hace parte de tu trabajo. Exacto, pero es muy bonito como uno poder decir, hey sí, pues tengo un montón de beneficios o como esa cercanía con personas que para otros pueden ser inalcanzables y es muy lindo también eso. Sí, dicen que este trabajo nos permite hablar con personas que la gente normalmente no. Ay, sí. O sea, entonces nosotros podemos entablar conversaciones con todo tipo de personas que digamos... A Jenny no le toca ir a buscar al artista llega hasta el puesto de trabajo de ella. Sí. Para entrevistarlo, sencillito. Jenny, yo tengo como una pregunta de pronto por las personas que les gusta todo el mundo de la radio, de las emisoras que están empezando. De los medios. Sí, como de pronto, ¿qué consejito les podemos dar? ¿O cuál es ese error más común que se comete cuando se está empezando en el mundo de la radio, de la locución? Listo, bueno, lo primero es que pues hay que tener mucho conocimiento como de cultura general, ¿cierto? Estar informados. Hay personas que a veces no conocen ni dónde están paradas y a veces a uno le toca estar informado de lo que pasa, más por eso también, porque uno trabaja en un medio donde tú debes estar alerta de pasó esto, porque son tus recursos para estar hablando, ¿cierto? Algo súper importante es ser auténtico y tener tu estilo, o sea, hay referentes, uno tiene referentes de los que quiere aprender, a los que quiere como seguir, pero... Por ejemplo, un paréntesis, ¿cuáles son tus referentes? Referentes míos, mira, yo por ejemplo en algún momento tuve como referente a mi jefe, que es con quien ahora estoy trabajando, imagínense esto. Por ejemplo, me ha gustado mucho en caso de presentación y también cómo se expresa Andrea Serna. Ella me parece súper tesa y linda, siempre lo he pensado desde pequeñita, pues así como referentes. Ya obviamente pues en la industria del doblaje, de la locución comercial, hay gente muy tesa que uno dice qué bacano uno tener esa capacidad, pero siempre hay que tener un estilo, o sea, único. Es tu esencia, tu personalidad y no quieras imitar a nadie. Eso yo creo que es también ideal en este mundo. Otra cosa es estar dispuesto realmente a trabajar y sobre todo cuando uno está empezando. Cuando uno está empezando, uno debe mostrar que en serio tiene las ganas, porque a veces a uno le pasa que se encuentra con personas que están también como empezando en esto y que uno les dice, mira, hay trabajo en tal parte, pero de una cuestionan horarios, cuestionan pues un montón de cosas que uno dice, no, si no es así, pues si desde ya, sin haber empezado ni siquiera en este camino, si no vas a empezar a hacer un proceso y ya quieres exigir, es muy complicado. Es muy difícil, pues yo ahora y en estos espacios que tengo así como la oportunidad de dar un repaso de todo lo que he hecho, o sea, yo realmente hice muchos sacrificios y el alejarme de mi familia, pues una Navidad sola. Total, y en ese momento yo no lo sentía, pues en ese momento yo no lo pensaba como, ay no, estoy aquí sola, no, simplemente era como el hambre y las ganas de querer estar lo que me impulsaban a hacer. Entonces yo siento que a veces a esta generación le falta
como esas ganas de, hey, voy a trabajar por lo que quiero y quiero estar allí, allá, pero hay esfuerzos y sacrificios que hay que hacer. Totalmente, muchos sacrificios en este camino. Bueno, también hablando en todo este tema de la locución, de pronto tipsitos. Cada que vayamos a iniciar, ¿cómo calientas, por ejemplo? ¿Cómo es, digamos, ese ritual que tú tienes antes de entrar al aire? Bueno, hay que reconocer que a veces los locutores somos muy indisciplinados con eso, que realmente hay que hacer un calentamiento previo que es de respiración, por ejemplo, y de respiración diafragmática, porque eso te va a enseñar también, pues vas a tener mayor capacidad en cuanto a la respiración y mantener el aire para decir frases más largas. El tema, por ejemplo, de hacer como pasarse la lengua así por abajo acá, pero ni siquiera por todo, solamente de acá abajo. Eso de una te va a activar. El leer en voz alta y con un lápiz. Por ejemplo, las personas que necesitan mejorar temas de dicción, un lápiz, ponerse un lápiz y lean en voz alta, hablen lo que tengan que decir y verás que eso les ayuda muchísimo. El calentar también pues haciendo como... Esto se hace mucho. El decir también activar con la M, con la N, con la R también, entonces decir como pues y al mismo tiempo con la respiración. Hay diferentes como pasitos para uno calentar la voz y también se debería enfriar. Imagínense, o sea, al calentar la voz también hay un proceso que es parecido, pero donde tú ya como que, listo, dejas ahí tus cuerdas vocales como descansando. Deberíamos descansar súper bien, o sea, dormir muy bien porque a uno se le siente la voz. En lo primero que se nota el cansancio es en la voz. Entonces también eso, en temas de alimentación, por ejemplo, pues o no consumir bebidas muy frías ni muy calientes, porque eso también afecta. Pero como les digo, eso no lo aplicamos tanto y debería. Como les dije ahora, yo estoy estudiando, entonces ahí he tenido un poquito más de conciencia ahora, como, ay, sí, es verdad. Y se nota muchísimo la diferencia cuando uno de verdad calienta de manera consciente y uno llega a la emisora, porque a veces se los admito aquí, como yo entro tan temprano a trabajar, o sea, a las 6 de la mañana ya estoy allá, a veces, si yo vivo sola, ¿yo con quién voy a hablar cuando me levanto, cierto? Entonces, yo no pronuncio palabras hasta que llego y salgo al aire. Entonces, imagínense, esto no es lo correcto, ¿cierto? No es lo que uno debería hacer, pero es una conciencia que se va generando, pues obviamente también en tu objetivo. Jenny, ya se nos va acabando el tiempo, pero a mí sí se me surge como una última duda, y es, a veces no terminas muy cansada de hablar. Sí, claro, y a veces digamos que hay jornadas más extensas o cuando uno tiene que trasnochar. La emisora también implica estar en conciertos, estar en eventos, a veces discotecas, entonces a veces uno desgasta mucho la voz. Y además que yo, por aparte, o sea, fuera del trabajo, hablo, si a mí me dan cuerda, yo no paro de hablar. Entonces, o sea, todo el día habla. Sí, o sea, si tengo a una persona y estoy en el gimnasio y me empiezan hablo. Yo solamente me quedo calladita cuando estoy sola en mi casa y ya. Pero entonces uno, como les digo, igual va aprendiendo como a ser un poquito más consciente. Si es mi herramienta de trabajo, debo cuidarla, tengo que ser más consciente de esto. Y pues es algo que he empezado a aplicar un poquito ahora que he sido como más consciente. Claro, y más porque, como nos decías ahorita, se nota si no descansó bien, si de pronto está medio enferma, está bajoneada. Eso es un tema teso. Niñas, antes de que se nos acabe el programa, porque ya ¿Cómo así? Sí, es que sí, cuando uno conversa tan bueno se le va el tiempo. Quería saber un montón de cosas más. Vamos a tener que quedarnos ahorita charlando cuando acabemos el programa. Pero antes de terminar el programa, yo quiero hacerle la recomendación a los televidentes, y es que acá en Marinilla está ubicada la tienda New Fashion, exactamente en la calle peatonal, en la calle 30, número 3130, donde van a poder encontrar toda la ropa de accesorios para sus diferentes ocasiones especiales. En Instagram los pueden encontrar como @newfashiontienda, y el celular o el WhatsApp donde los pueden contactar es 320-785-8422. Ellos normalmente están ahí subiendo toda la mercancía y todas las nuevas colecciones que traen, entonces para que aprovechen, aparte porque existe crédito, entonces para que vayan, se den la pasadita, obviamente busquen el regalito, y pues si de pronto nos quieren regalar alguna cosita, nosotros acá conectados, sí, acá se recibe, ¿sí o qué, Isa? Claro. Bueno, niñas, se nos acabó el programa. Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber obviamente compartido con nosotros
tu historia y con todos los televidentes. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad fue súper rico poder como recordar toda esta trayectoria. Voy a aprovechar para saludar a mis hermanitos De que me una. están viendo en el santuario, Camilo, Juan Esteban, mi mamá, bueno, Jefferson también, y a todos, porque yo dije por la emisora que iba a estar aquí, entonces obviamente sé También que a hay los muchas compañeros personas. de la emisora. Ah, sí, hay a todos, muchas gracias en serio por la invitación, qué chévere estos espacios también. Muchas gracias, de verdad muy valioso todos los tips, todas esas Esas anécdotas sí, bacanas. nos ayudan también a uno que pues está comenzando también en todo este mundo como a inspirarse. Eso Esa es la palabra. Jenny, regalémosle a los televidentes cómo apareces, pues el @, en Instagram, para que obviamente te sigan y también se den Ok. cuenta de otras cositas de tuyas. Claro que sí, Jenny Duque _, pero ese Jenny es con JNY. Ahí yo creo que está J, saliendo. doble. Sí, en porque es muy pantalla. diferente. Sí. Y yo tengo como un trauma con que escriban mal mi nombre. Sí. Entonces yo soy ¿Por con qué? J, Siempre se lo con escriben J. mal. Porque cuando hice la primera comunión, mi prima y mi mamá hicieron un cartel y escribieron mi nombre con J. Y yo, pero La mamá. mi mamá no sabe cómo se escribe mi nombre. Ah, no, Entonces, no. cada que alguien me escribe mal mi nombre, yo soy como... O sobre todo, imagínense en redes sociales que ven que el nombre está escrito así y aún así me lo escriben con Y. No, Ah, triste. Pierden 500 puntos. Ay, sí, no. Bueno, Isa, rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Isabel Buitragón. A mí me encuentran como FDavid26. Nos vemos dentro de 8 días con más invitados, programas y toda la información, todas las cositas chéveres que tenemos acá en Conectados para todos nuestros televidentes. Chao, chao. Gracias.